La primera pregunta, si nos pueden explicar un poco cuál es vuestra impresión sobre el pabellón y cómo reaccionaron a la propuesta de Carlo Ratti. Carlo Ratti pide a todos los pabellones que presenten una única solución a la crisis climática a través de movilizar distintos tipos de inteligencia. Nuestra respuesta, si la pregunta es intelligence, la respuesta es internalities. Y es una palabra que no existe, que hemos acuñado y vamos a proponer, de hecho, a la Real Academia para el diccionario español, y la que la definimos como la manera de abordar las externalidades medioambientales que cualquier proceso de producción genera cuando fabricamos ropa, cuando construimos edificios, cuando fabricamos automóviles, ¿no? Nosotros somos uno de los principales actores en las emisiones de CO2, representamos el 38%, y lo que venimos a celebrar es como hay una nueva generación de arquitectos españoles que en lugar de mirar hacia afuera están mirando hacia adentro, hacia los recursos que tenemos, los paisajes que tenemos, los recursos que tenemos, y eso de alguna manera moviliza economías, moviliza saberes locales y produce una muy buena arquitectura, reduciendo drásticamente las emisiones. Y eso es lo que nosotros llamamos internalities. Internalities, si queréis saber un poco más sobre el significado de la palabra, es un término que nosotros acuñamos, que no existía, como decía Manuel, que se opone a una palabra que sí existe, que es externalidades, que es una palabra de origen económico y que viene a explicar todas esas repercusiones ambientales que normalmente se producen cuando llevas a cabo alguna acción constructiva o de fabricación, etcétera. Así que, de alguna manera, lo que queremos mostrar nosotros es cómo se pueden eliminar todas esas externalidades. Y le proponemos que hay 5 maneras en particular o 5 temas principales a través de los cuales hacerlo. Uno es internalizando los materiales que utilizamos. La otra es internalizando las energías, internalizando el trabajo, internalizando los residuos e internalizando las emisiones. Y a cada uno de esos temas le dedicamos una de las salas del pabellón. Todos los proyectos que se ven aquí están presentados con una balanza de madera que lo que quiere es relacionar dos cosas: los espacios que deconstruimos y los lugares de donde extraemos esos materiales. En el caso de la Loya Baseliana es muy particular porque lo que quieren hablar es de toda la heterogeneidad de materiales que han conseguido rescatar del área metropolitana de Basilea. Cada uno de estos materiales, que son pórticos de cartón, de acero, de madera, chapas, etcétera, están geolocalizados dentro de una maqueta de Basilea, la región metropolitana de Basilea. Estos son los Alpes. Y el punto rojo es la localización del proyecto. Cada chincheta y cada material dice exactamente las coordenadas de donde han sacado cada uno de estos elementos que luego veis construidos ahí. ¿Nos pueden explicar un poco qué es el significado de estas dos columnas y esta sala de la exposición? Bueno, hay unas salas de la exposición que reaccionan a cómo está funcionando el sector de la construcción en España de manera muy explícita. Esta sala en particular se centra en el contexto de la región metropolitana de Madrid, que es una región donde existen menos recursos naturales que en otras zonas, pero lo que sí que existe es una gran cantidad de material construido que se produjo en este caso durante los años del mayor desarrollismo urbanístico en España, a partir de los años 60, 70, y que son construcciones que ahora están llegando al final de su vida útil, ¿no? Construcciones que tienen que ser, en algunos casos, demolidas, repensadas, que están sufriendo transformaciones, etc. Así que el argumento principal que tenemos aquí es que existe un tremendísimo potencial para reutilizar todos esos recursos y convertirlos en el posible germen de una arquitectura nueva. Esa es una operación que los participantes en esta sala, que son dos diseñadores industriales, Lucas Muñoz y Joan Belbé, conjuntamente con una fotógrafa, Ana Amado, que ha documentado todo ese mundo de los residuos, nos enseñan cómo en Madrid existe toda esa cantidad de materiales que pueden ser no solo reciclados, sino realmente convertidos en algo incluso mejor de lo que existía originalmente. Así que hacen toda una serie de operaciones en las cuales se genera pues, una nueva estética y unas nuevas como condiciones materiales, como por ejemplo pues, pasar de un material convencional de aislamiento, como vemos ahí arriba, a un material que se convierte en translúcido, únicamente aplicándole un poquito de ácido de limón, ¿no? Y algunos otros productos, ¿no? Y a partir de ahí pues generamos una como manera distinta, ¿no?, de construir y una estética nueva. Cabe decir que Madrid ahora mismo sufre un grave problema de especulación inmobiliaria, ¿no? Muchas reformas, mucha gente, mucha inversión de capital que está haciendo que se acometan reformas como esta, ¿no? Donde es frecuente encontrarse muchos residuos a las puertas de estos edificios. Lucas y Joan han sacado esos residuos de esos contenedores y los han traído a Venecia, hasta el punto que han construido este ornamento, que no es ornamento y delito, como decía Don Love, sino ornamento y detrito.
Este proyecto, ¿cómo reacciona a lo que nosotros que no vivimos en España imaginamos que es una especulación muy presente en el país? Esto es un caso muy interesante para tratar esa pregunta en particular, porque estamos en una sala que se centra en las Islas Baleares, que es además un espacio de particular especulación urbanística y donde el coste de la vida y el coste de la vivienda está siendo muy alto para los residentes locales, incluso. Y curiosamente, esta sala trata de toda una serie de iniciativas que está viendo en ese contexto para reducir drásticamente las emisiones de carbono que se producen, y lo hacen a través de bastantes ejemplos arquitectónicos, pero algunos de ellos muy remarcables son, en particular, vivienda social. Son vivienda colectiva que está hecha, bueno, pues para aquellos a los que les cuesta pues, poder llegar al mercado libre. Ha habido un trabajo fuerte desde la administración pública para vincular esas necesidades de vivienda social también a una agenda muy fuerte de descarbonización y de intentar movilizar toda una serie de economías locales que ya no son las de la especulación convencional, sino son las de construcción de toda una serie de materiales ecológicos que pasan a tener un papel muy importante en la obra. Entonces aquí se han recuperado pues, técnicas como la construcción en piedra de marés, el uso de algas de posidonia como material de aislamiento, las tierras como material de construcción, la realización de minería urbana, realizando combinaciones entre edificios que han sido demolidos y nueva construcción, y también incluso la recuperación de una industria que estaba desaparecida en el caso de las Baleares, que es la industria maderera. Y esto tiene de especial que además de ser uno de los lugares más difíciles donde hacer vivienda, ¿no? Pues es un ejemplo de éxito de colaboración entre la administración pública y los arquitectos. La administración pública aquí ha jugado un papel fundamental en hacer todos estos edificios que son viviendas sociales promocionados por la administración pública, por el gobierno, y que están orientados hacia un segmento pues, vulnerable de la población balear, que no son las mayores rentas, son gente que necesita vivienda social y que acceden por lotería a estas viviendas. Y estas fotografías no solo representan edificios que han conseguido reducir las emisiones, representan también edificios donde se vive bien, donde la gente está feliz, donde la calidad espacial de lo doméstico es extraordinaria y donde estas personas que están aquí, ¿no? Están disfrutando de unas condiciones medioambientales, higroscópicas, etcétera, que solo tienen lugar en un clima como el Mediterráneo de las Islas Baleares. Y una cosa que acaba siendo un argumento importantísimo en este contexto es que España, como muchos otros países, realmente tiene todavía unas necesidades de construcción de vivienda muy importantes. Lo que nos ensueñan ellos es que si realmente queremos reducir las emisiones de carbono, tanto operacionales como embebidas, como el número de residuos que generamos, como la cantidad de agua que consumimos, es necesaria una transformación radical de la manera en la que construimos y que no podemos seguir con el tipo de prácticas que existían hasta ahora.